Airlines fue la acción que más se revalorizó esta semana. Vamos a observar primero el gráfico semanal. En el gráfico semanal, podemos observar que esta vela, la vela japonesa de esta semana, es una vela blanca en comparación de la semana anterior, y podemos ver que esta vela japonesa está más alta que la vela de la semana anterior, ¿verdad? Entonces esta semana hemos tenido una revalorización. Y de acuerdo con el Screener, que es un filtro que hago, este filtro me dice cuál fue las acciones que más se han revalorizado. Y la acción de la semana que más se revalorizó fue Airlines. Vamos a echar un vistazo a su gráfico diario para entender cómo está Airlines en el gráfico diario. Perdona. En su gráfico diario podemos observar que Airlines ya es una acción que está en tendencia alcista. ¿Cómo sabemos que la acción está en tendencia alcista? Bien, el gráfico tiene dos ejes, ¿verdad? Aquí abajo es el eje del tiempo y aquí al lado el eje del valor. Con eso podemos observar que con el pasar de los días, porque es un gráfico diario, podemos observar que el precio de las acciones de Airlines salió aquí debajo más o menos de los 4,57 y llegó ahora a 6,52, que es el valor que dejó de cotizar hoy, ¿vale? Es el valor de cotización de hoy, que está aquí al lado 6,52. Entonces podemos observar que la acción, con el pasar de todos estos días, se revalorizó, empezó a aumentar de valor. Entonces está en tendencia alcista. ¿Cuál es otra cosa que podemos identificar para quien ya sabe interpretar mejor los gráficos? Es saber que aquí tenemos una ola de tendencia, que aquí la acción se revalorizó. Después hemos tenido una ola de corrección, ¿vale? Aquí la acción hizo una corrección de este movimiento que se fue al alza. Después tenemos aquí más una vez una ola de tendencia. Vamos a llamar eso aquí de ola de tendencia, ¿vale? Más una vez la acción se fue al alza. Después hemos tenido una corrección, que fue la acción se quedar aquí lateral. Cuando se queda lateral también decimos que hubo una corrección, para más una vez hacer un movimiento al alza. O sea, lo que hemos tenido aquí fue un movimiento al alza. He mencionado que si Airlines hiciera la ruptura del pico que había dejado aquí, aumentaba entonces la probabilidad de que la acción viniera a revalorizarse, y fue lo que pasó. Hizo la ruptura, empezó a revalorizarse, después se quedó lateral, ¿verdad? Vamos a apagar aquí solo para entender. La acción se quedó lateral aquí y hoy entonces hizo la ruptura de este movimiento lateral, que fue la ruptura del pico que dejó aquí. O sea, podemos cambiar esta resistencia que estaba ahí y podemos ponerla aquí, y hoy hubo la ruptura de esta resistencia, y eso entonces indica que la acción puede venir a revalorizarse aún más, o sea, seguir en este movimiento alcista, en esta tendencia alcista que ahora se encuentra, ¿vale? Airlines está muy bonita y creo que tiene ahí mucho que subir, ¿verdad? Mucho que revalorizarse. Bien, la próxima resistencia que podrá encontrar Airlines va a ser aquí, ¿vale? Este pico que dejó aquí. Vamos a dejar aquí una línea, vamos a poner una línea aquí. Aquí sabemos que hay una resistencia, vamos solo a confirmar, una resistencia a los 7,39. ¿Por qué existe una resistencia a los 7,39? Porque fue donde dejó un pico importante aquí y después vamos a tener una resistencia más aquí adelante, pero vamos poco a poco. De momento tenemos solo que saber que hay una resistencia importante a los 7,39. ¿Eso quiere decir que ahora Airlines va a empezar a revalorizarse hasta llegar a esta resistencia? No, podrá hacer movimientos cortos. ¿Qué sería? Sería hacer ahora un movimiento al alza, después hacer una pequeña corrección, para después volver a subir, porque es eso lo que tenemos en una tendencia alcista. Decimos que en una tendencia alcista tenemos un pico más alto que el otro, ¿verdad? Este pico que está aquí es más alto que este va a ser más alto que este, que es la característica de la tendencia alcista. Y los valles también, un valle más alto que el otro. Serían los zigue-zagues ascendentes y zigue-zagues descendentes, también conocidos, ¿eh? Y podemos observar que Airlines es una acción que está en tendencia alcista. Y una acción cuando está en tendencia alcista, compramos la acción para obtener ingresos pasivos mediante su revalorización, ¿vale? Es eso lo que hacemos cuando la acción está en tendencia alcista. O sea, cuando la acción está aumentando de valor es cuando decidimos comprarla, porque así estamos haciendo una inversión siguiendo el flujo de la tendencia. El flujo de la tendencia en Airlines, por ejemplo, sería alcista. Entonces, al comprar una acción para obtener ingresos pasivos mediante su revalorización, eso sería entonces para obtener ingresos pasivos mediante el aumento de valor de la acción. Espero que no tenga liado la explicación.
Pero no es solo decir, está en tendencia alcista, la voy a comprar. Solemos utilizar estrategias para decir cuándo vamos a comprar, dónde vamos a poner el stop loss, el objetivo, que llamamos eso de gestión del riesgo. Pero al principio lo que os puedo decir es que entonces la oportunidad, por ejemplo, de haber comprado Airlines, yo, si fuera para haber comprado Airlines, yo teria comprado Airlines aquí cuando hizo la ruptura de esta resistencia, que sería de los 6,46, por ejemplo. Pero yo estoy haciendo una operación en Airlines que yo he comprado, yo creo que aquí, más o menos por aquí, he comprado Airlines. Sí, yo creo que fue la ruptura de este pico. Yo empecé mi operación con Airlines, tengo Airlines en mi cartera ahora mismo. Vale, o sea, Airlines fue la primera. Vamos a ver cuál es la otra acción que más se revalorizó esta semana. Recordando que es una acción que ya viene de semanas positivas. Bien, la otra fue Meliá. Sí, Meliá fue la otra acción que más se revalorizó esta semana. Es una acción que está en tendencia bajista a largo plazo, ¿verdad? En el gráfico semanal, ¿verdad? Podemos ver que está en tendencia bajista. Y hace más o menos 4 semanas, porque cada vela de esta representa una semana, porque estamos viendo aquí un gráfico semanal. Y esta semana Meliá revalorizóse un poco más. Vamos a echar un vistazo a su gráfico diario y entender qué está pasando ahora mismo. Bien, yo había mencionado que sí estaba en una tendencia bajista, ¿verdad? Podemos observar que eso viene perdiendo valor hace mucho tiempo. Y ahora, yo había mencionado que iba a poner aquí arriba una resistencia que es referente a este pico, a los 7,69, y había puesto aquí una otra línea para indicar donde había un soporte a 6,90. He mencionado también que la ruptura de esta resistencia podría indicar entonces que la acción empezaría a revalorizarse, porque en cuanto Meliá estuviera aquí dentro de estos dos valores, de estas dos líneas, cotizando dentro de estas dos líneas, estaría en un movimiento lateral. Y cuando tenemos un movimiento lateral no hacemos ninguna operación, ninguna inversión en bolsa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es obtener ingresos pasivos. Y cuando estamos en un movimiento lateral no obtenemos nuestros ingresos pasivos. Para obtener los ingresos pasivos hay que estar en una tendencia alcista o bajista. O sea que la ruptura de esta resistencia puede indicar ahora que Meliá va a empezar a revalorizarse aún más, ¿vale? Entonces la ruptura de esta resistencia aumenta la probabilidad de que Meliá ahora empiece a revalorizarse. Pero vamos a necesitar que Meliá venga a revalorizarse la próxima semana y ver cómo se va a portar después de esta ruptura. Lo más interesante sería si al hacer la ruptura, que fue ayer, como podemos ver, ayer ya empezó la ruptura, por más que hoy se tenga cerrado arriba de la ruptura, lo más interesante sería si hubiera dejado otro padrón de vela japonesa. ¿Qué quiero decir con eso? Déjame ajustar aquí el gráfico. Las velas japonesas, como podéis ver, no son iguales, ¿verdad? Vamos a hacer así, no son iguales. Algunas tienen el cuerpo real mayor, otras tienen el cuerpo real pequeñito, ¿verdad? Y la sombra superior o inferior pequeña o grande. Y como podemos observar aquí, la vela japonesa que dejó Meliá es una vela japonesa que tiene el cuerpo real pequeño, ¿verdad? Tiene una sombra inferior grande y una sombra superior pequeña. Y las velas japonesas, algunas reciben nombres, eso mismo, reciben nombres. Y podemos observar aquí, vamos a hacer así, podemos observar que aquí Meliá hizo un movimiento al alza. Y al dejar esta vela japonesa aquí con este cuerpo real pequeñito, eso es una vela japonesa conocida, ahora es que me cambio los nombres en portugués y en castellano, pero vale, es conocida como, creo que es hombre colgado, que se dice en castellano. Y eso más o menos suele decir que es como si él estuviera, ¿cómo puedo explicar eso? De una manera más simple posible. Después que tenemos un movimiento al alza y dejamos este tipo de patrón de vela japonesa, el precio es como si estuviera diciendo así, necesito tomar un respiro después de haber subido tanto. Entonces lo que no me espantaría, no sería ninguna novedad si lunes, la próxima semana, Meliá volviera a quedar o lateral, ¿vale? O hasta mismo volviera a cotizar aquí por debajo de la resistencia. Pero eso no quiere decir que va a empezar a revalorizarse, no. Eso quiere decir que necesito tomar un respiro después de haber subido todo eso. Puede ser, porque no es preciso. Utilizamos el análisis técnico, la lectura de los padrones de velas japonesas para intentar interpretar lo que puede venir a pasar, ¿vale? Pero no podemos prever el futuro. Resumiendo todo eso,
cuando hay la ruptura de la resistencia, aumenta la probabilidad de que la acción siga subiendo. Vamos a ver si Meliá va a volver a revalorizarse la próxima semana. La otra acción que tenemos aquí es Merlin. Eso mismo, Merlin esta semana volvió a revalorizarse, ¿vale? Como podemos observar, hasta se desvalorizó, ¿verdad? Y después volvió a recuperarse. Vamos a echar un vistazo a su gráfico diario. Merlin ha sorprendido mucho porque la acción había hecho un movimiento al alza, empezó a lateralizarse y después empezó a perder valor. Ha venido a hacer una corrección aquí en la media de 72 periodos, ¿vale? Y estos últimos 3 días de la semana empezó a revalorizarse. Hoy fue un día donde Merlin se revalorizó muchísimo, más de 3% de revalorización, recuperando la pérdida de la semana. Fue una revalorización, una recuperación bonita, pero a mí no me gustó mucho porque al venir aquí y hacer la corrección hasta aquí, ejecutó mi orden de stop loss para después volver a subir. Echando un vistazo al gráfico ahora mismo, podemos entender que aquí hay una resistencia importante, ¿verdad? Porque aquí el precio intentó subir, no ha logrado ultrapasar los 13,36. Vamos a aumentar. No logró hacer la ruptura de esta resistencia, fue donde empezó a desvalorizarse. Aquí acercóse a la resistencia, pero no es suficiente para hacer la ruptura y volvió entonces a hacer el movimiento a la baja. Ahora tenemos aquí más una vez el precio se acercando a la resistencia. Vamos a esperar para ver si Merlin va a lograr hacer la ruptura de la resistencia, pero no solo hacer la ruptura y revalorizarse, ¿vale? Necesita hacer la ruptura de la resistencia aquí para aumentar de valor aún más. Eso es lo que necesita hacer Merlin ahora, hacer la ruptura de la resistencia para seguir su tendencia alcista. Vamos a la próxima acción aquí, que es Ferrovial. Vamos a echar un vistazo. En comparación de la semana anterior, Ferrovial ha tenido una semana positiva, pero no tan positiva al punto de recuperar la pérdida de la semana anterior. Vamos a ver el gráfico diario, y aquí tenemos el gráfico diario de Ferrovial. Ferrovial está cotizando entre dos líneas, ¿verdad? Yo puse aquí una línea donde podemos señalar la resistencia y aquí abajo el soporte. La resistencia está a los 26,80 y la resistencia a los 26,80 y el soporte a 24,66. ¿Qué necesita hacer Ferrovial ahora mismo? Bien, está en tendencia alcista, ¿verdad? Es una acción que está en tendencia alcista y poco a poco aquí se está revalorizando. Lo que necesita hacer Ferrovial ahora para seguir esta tendencia alcista es hacer la ruptura de esta resistencia. Ferrovial tiene que hacer la ruptura de la resistencia para seguir su tendencia alcista, ¿vale? Porque si sigue haciendo este movimiento lateral, lo que va a pasar es que vamos a tener Ferrovial en tendencia lateral, tendencia neutra, y para poder obtener ingresos pasivos con las acciones, o es obtener ingresos pasivos con la tendencia alcista o la tendencia bajista. Con tendencia neutra no es posible obtener ingresos pasivos. Vamos a la próxima. La otra que tenemos aquí es Grifols. Vamos a echar un vistazo. Grifols se recuperó de la semana anterior, ¿verdad? Tenemos aquí una vela blanca. Eso quiere decir que esta semana fue una semana positiva en comparación de la semana anterior. Pero vamos al gráfico diario para entender qué está pasando con Grifols. Grifols tiene aquí delante una resistencia muy fuerte, porque aquí por 2 veces intentó hacer la ruptura de esta resistencia, no logró, volvió a perder valor. Aquí hizo la ruptura falsa. Solemos decir que cuando hay la ruptura de la resistencia, voy a aumentar. Cuando hay la ruptura de la resistencia, pero el precio vuelve a cotizar por debajo de la resistencia, decimos que es una ruptura falsa. Entonces aquí Grifols hizo la ruptura falsa, empezó a lateralizarse. Ayer hizo la ruptura falsa más una vez y volvió a desvalorizar. Pero diferente de aquí, que desvalorizó, que fue una desvalorización mayor, aquí la desvalorización fue pequeña y puede ser que para la próxima semana venga a hacer la ruptura de esta resistencia. Y por supuesto, si hace la ruptura de la resistencia, va a entonces aumentar la probabilidad de se revalorizar muchísimo. Y es una acción que ahora está peleando para se mantener alcista, mantenerse en la tendencia alcista. La otra acción que tenemos aquí es Inditex. Eso mismo, Inditex se revalorizó esta semana. La semana anterior fue una semana negativa para Inditex, ¿verdad? Y esta semana ya fue una semana positiva, pero no suficiente para recuperar las pérdidas de la semana anterior. Vamos al gráfico diario. Y aquí tenemos su gráfico diario
donde tenemos un doble techo, que podríamos decir que es un triple techo, porque por 3 veces tocó aquí la resistencia y ha perdido valor. Yo prefiero llamar solo de doble techo, para simplificar las cosas, porque si no empezamos a dar muchos nombres y es mejor dejar todo lo más sencillo posible. Y solo entender que aquí hay una resistencia fuerte y que Inditex, para seguir su tendencia alcista, tendrá que hacer la ruptura de esta resistencia. Si no logra hacer la ruptura, puede ser que venga a pasar lo que pasó aquí, que es perder valor. Se revalorizó los últimos 3 días de la semana, como podemos observar, ¿verdad? Tenemos aquí 3 velas blancas y está ya un poco más cerca, más una vez, de la resistencia. Vamos a ver si vuelve a aproximarse a la resistencia para ver si hace la ruptura, pero no la ruptura falsa igual hizo aquí, y sí una ruptura para seguirse revalorizando. A mí no me gusta mucho el gráfico de Inditex, ya sabéis de eso. ¿Por qué? Porque aquí, cuando tocó la línea, hasta se desvalorizó, pero muy poco. Después volvió más una vez a hacer un movimiento alcista, pero como no logró hacer la ruptura de la resistencia, se desvalorizó mucho. En mi opinión, para mí, eso aquí fue una gran desvalorización, no me gusta eso. Aquí también, cuando se desvalorizó mucho. En comparación, cuando comparamos la ola de tendencia y la ola de corrección que hizo de esta tendencia aquí, casi tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Y eso no es muy interesante. Es interesante cuando tiene la ola de corrección menor, más pequeña. Vamos a la próxima acción. ¿Qué pasa? Solo un minutito, que tengo aquí la perrita que está molestando un poco. Es que siempre me acompaña en los webinarios. Venga, ponte ahí. Tumba, muy bien. Lo siento, vamos, seguimos. La próxima acción que tenemos aquí es Amadeus. Vamos a hablar de Amadeus. Mira que tenemos en Amadeus. La semana anterior, Amadeus ha tenido una bonita recuperación, y esta semana también, ¿no? Tenemos ahí algunas ya 4 semanas que estamos positivos. Amadeus está positiva, y vamos a ver si en el gráfico diario si logró salir de la región lateral que estaba. Vamos a su gráfico diario. Y aquí tenemos el gráfico diario, donde Amadeus está peleando aquí en la región donde hay una resistencia muy fuerte, ¿verdad? Del rectángulo. Está peleando para salir de aquí. Vamos a decir que hasta logró salir de esta región lateral dentro del rectángulo. Sí, logró salir. Vamos a ver si va a tener entonces fuerza suficiente para no solo salir y mantenerse fuera y revalorizarse ya de una sola vez, y no hacer lo que hizo aquí. Vamos a hacer así, porque aquí logró hacer la ruptura, salir de la región lateral, y peleó aquí por algunos días, pero no logró seguirse revalorizando y empezó a desvalorizarse. Vamos a ver si ahora sí sigue revalorizándose, y lo que vamos a tener entonces, si sigue revalorizándose, es acordar que aquí hay una resistencia importante, que fue donde dejó este pico, ¿vale? O sea que aquí delante hay una resistencia importante que también tiene que ser rota. Vamos a esperar para ver qué va a pasar con Amadeus. Es una acción que tiene mucho que revalorizarse, ¿verdad? Y vamos a ver qué va a pasar. Pero no me gusta la acción ahora mismo para pensar en una compra. ¿Por qué? Vamos a olvidar que está en la región lateral. Y lo que tenemos ahora mismo es una distorsión del precio. ¿Qué quiero decir con eso? La acción se fue al alza, ¿verdad? Un fuerte movimiento al alza. Tenemos aquí un gap, por ejemplo. Y lo que tenemos, el precio aquí arriba, y la media está cotizando aquí abajo. Perdona. Tenemos el precio cotizando aquí arriba y la media aquí abajo. Entonces decimos que hay una distorsión cuando la media está lejos del precio. Para pensar en una posible inversión con Amadeus, yo esperaría que la media se acercara un poco más al precio. Y para eso, para que la media venga a acercarse al precio, sería interesante que Amadeus hiciera un movimiento o lateral, o entonces empezara a hacer una pequeña corrección para después volver a subir. Así que de momento yo no compraría acciones de Amadeus. Si ya tengo Amadeus en mi cartera es una cosa, si ya he comprado. Pero pensar en comprar ahora las acciones de Amadeus, no, yo no compraría. Vamos aquí a ver cuáles fueron otras acciones que se revalorizaron más esta semana. Déjame echar un vistazo aquí al screener. Una de las acciones que más se revalorizó esta semana, y tenemos que mencionarla, fue Gamesa. Eso mismo, Gamesa se revalorizó mucho esta semana,
como podemos observar, la semana anterior había perdido mucho valor, si no estoy equivocada, fue por la publicación de sus resultados, ¿vale? Y esta semana recuperó entonces la pérdida de la semana anterior y de las semanas anteriores, ¿no? Vamos a echar un vistazo al gráfico diario. Y este es el gráfico diario de Gamesa. Yo había puesto aquí una línea, ¿verdad? Una LTB, logró hacer la ruptura de esta LTB y está se revalorizando. Y el gap que había dejado aquí, ¿verdad? Vamos a hacer así. Había dejado aquí un gap, ¿verdad? Y cerró el gap, peleó aquí por 3 días en la LTB y hace 2 días entonces que logró hacer la ruptura y está se manteniendo arriba de la LTB. Y lo que va a tener solo ahora es aquí, va neste pico hay una resistencia a los 14,14. Entonces lo que tiene delante de cabeza es una resistencia a 14,14. Yo creo que sí, que para la próxima semana va a llegar aquí muy cerca de la resistencia. Es lo que nos parece por haberse revalorizado así. Estas dos velas japonesas están muy bonitas y por haber hecho una pausita aquí de 3 días, yo creo que eso impulsionó aún más la acción para esta revalorización de esta semana. Está muy bonita, ¿verdad? Muy bonita en el sentido de esta revalorización de los últimos 2 días y por haber hecho la ruptura de la LTB. Porque si no fuera eso, no sería una acción que me llamaría la atención para invertir por el gráfico que tiene ahora mismo. No me gusta su gráfico, pero sí que fue una acción que al hacer la ruptura de esta LTB que podría haber dado buena oportunidad de inversión.